vamos arriba, arriba Puerto Rico. Buenas tardes, Boricua. Despierta. Este es el único programa que está generando una conversación de país. Soy Mayra López Mulero desde WKQ 580, querida audiencia. Y el tema obligado continúa y se sigue prolongando. Y da la impresión de que hay personas que no saben cuándo tomar la decisión correcta. Y, a mi juicio, también hay personas que no tienen dignidad. Porque cuando las circunstancias te atrapan. Y pretender ir en contra de la corriente es asumir un riesgo muy, muy alto. Y me llama muchísimo la atención lo que está ocurriendo dentro del Partido Nuevo Progresista en torno a la confirmación de la licenciada Verónica Ferrajoli para ejercer probablemente el cargo más importante después de la gobernación en Puerto Rico, que es precisamente la Secretaría de Estado. Ya yo les he explicado a ustedes lo que eso implica en términos constitucionales, en un orden sucesorio, en la eventualidad de que la gobernadora le pase algo, se enferme o tenga algún accidente o cualquier situación que la inhabilite de continuar ejerciendo el rol para el cual fue electa. ¿Qué pasa, querida audiencia? Es altamente extraño y para mí sumamente llamativo, y me atrevo a decir que yo nunca había visto algo así, darme cuenta de cómo en esta ocasión con esta señora se ha suscitado una guerra intestina dentro de la colectividad del PNP, capitaneada por dos figuras muy importantes y poderosas dentro de esa estructura, Jennifer González y nada más y nada menos que Tomás Rivera Schatz. ¿Y qué pasa? Aunque el presidente del Senado ha expuesto públicamente que él no tiene ningún asunto personal en contra de la licenciada Ferrajoli, aunque el presidente del Senado dice que hasta le simpatiza, también añadió que la empatía no significa complacencia y que como parte de su función como presidente del Senado, en su facultad de ofrecer consejo y consentimiento, las cosas se tienen que hacer conforme a las normas internas del Senado en el manejo de este tema. Ustedes saben también, querida audiencia, que en esta ocasión no hubo para nada el consejo de nada. Porque Jennifer González no llamó a nadie ni se encomendó a nadie para hacer ese nombramiento. Y hacer otros nombramientos como el de Quiles, como el de Ramos, como el de Parra. Y ella continúa en un estilo que le está generando problemas. Y parece que ella no los quiere aceptar. Independientemente de que el secretario de Salud y el secretario del Departamento de Recursos Naturales hubieran sido confirmados a pesar de una comisión total que develó sus incapacidades, su falta de carácter y sus serios problemas de honestidad, los marcaron. Y en esa ocasión, con relación a esos dos secretarios, Tomás Rivera Schatz se ocupó de quitarle las máscaras, de dejarlos al descubierto en sus asuntos chuecos. Y después que todo el mundo supo, arreallo, ¿qué hizo Tomás? En el caso del secretario de Salud, bueno, si la gobernadora me lo hubiera preguntado a mí, jamás yo le hubiera sugerido ese nombre para ser considerado como secretario de Salud. Pero si ella lo quiere, yo lo voy a complacer. Ahora, ella será responsable de lo que ocurra. Y recuerdo perfectamente que también le dijo al secretario de Salud, y óigame, y usted se tiene que abstener de tener ninguna relación y hacer contratos ¿con quién? Con Politac. Precisamente la firma de cabilderos de la cual formaba parte el esposo
de Ferrajoli, conjuntamente con Kenny McClendon. Y ahora se habla de que no había ningún conflicto porque él había vendido sus acciones. Oh, pero eso no es totalmente correcto. No es totalmente correcto. ¿Por qué? Porque surge en la vista de la comisión total que la venta es a plazos. O sea que en este momento hay un negocio jurídico inconcluso porque hay que esperar que se dé la condición para que pase la contraprestación. Y eso no ha pasado. De manera que hay un vínculo todavía que persiste entre el señor Domenech y esa corporación de cabilderos. Pero vamos a hablar de todas estas cosas. Y en ese contexto, querida audiencia, me parece a mí interesantísimo que luego de decirse públicamente que la licenciada Verónica Ferrajoli no cuenta con los votos para ser confirmada en el Senado, se desata una jauría en contra de aquellos que están haciendo la labor importante de fiscalizar y conocer la realidad y trayectoria de esta señora. Y por ahí hay un chat. ¡Ay! Perdón por existir. Otro chat. Y estoy segura que hay algunos componentes de los brothers por ahí. ¡Ay! Haciendo podcast y hablando de lengüita. En serio, eso es la forma en que se va a proyectar la primera figura que gobierna en este país. Jamás en mi vida yo había pensado ver algo tan chabacano, tan disgusting en el idioma que a ellos les gusta, tan fuera de tono, tan ofensivo, tan irrespetuoso como ese podcast. Triste por demás, decadente, patético. Francamente, yo creo que deberían rectificar a tiempo porque, no sé, ¿verdad? Allá los expertos que saben de comunicación y relacionistas públicos de los brothers que controlaban los troles. Y no me extraña que también eso de los chats tenga que ver con el troll que trabaja para la figura que baila al lado de la gobernadora. Y de eso es que estamos hablando. Y le corresponde a usted, señor y señora que me está escuchando, darse cuenta de cómo los estilos de gobierno en este país se han convertido en estilos de reality show, donde no hay ningún rigor, donde no hay seriedad, donde no hay compromiso, donde no hay urgencia, donde no hay interés de resolver nada. Porque el interés que priva es el beneficio para mí y los míos. Y los demás los duermo con un duérmete nene, duérmete ya. Y pasan los 4 años, ya tú verás. En serio. De eso es que estamos hablando, querida audiencia. Luego de esta reflexión, y me perdonan, voy a darle la bienvenida a mis invitados de hoy, que ustedes saben que como parte del esfuerzo que ejecuto a diario, he querido dedicarle por lo menos un programa a la semana a escuchar la voz de la economía. En un momento mundial donde las estructuras económicas se tambalean ante las políticas del presidente Trump, Musk, etcétera. Allá con los Federico y con los Cocorocos, y acá con Jennifer, Domenech, Ferrajoli, Quiles, Johnny Méndez, Ramos, Janet Parra. Esa es la que hay. Esa es la que hay.
Y yo insisto en que cuando uno mira con ojo agudo, puedes ver un denominador común en cada una de esas personas que he mencionado y que son bendecidas por el estilo de su jefa. Y me perdonan por existir. Le doy la bienvenida al licenciado CPA, exsecretario de Hacienda, entre otras cosas, Raúl Maldonado. Buenas tardes, ¿cómo tú estás? Buenas tardes, muy bien, aquí escuchándote. La verdad que empezaste a fuego hoy. Sí, porque es que esto requiere reflexión profunda. Tengo a Raúl. Buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos, licenciada, y saludos, Puerto Rico. Y tengo a la compañera reportera de WKQ, Germari Rivera, a quien quiero reconocer públicamente por la gestión extraordinaria que está haciendo, dándole seguimiento a todos estos procesos que se están llevando a cabo. Germari, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, licenciada, y saludos a los radioescuchas de Mayra en el 580. Así mismo es. Bueno, vamos a... Yo quiero cambiar un poquito hoy el enfoque, aunque sin salirnos de lo que nos dice la voz de la economía. Y quiero excusar a Edwin, que no pudo estar hoy porque está atendiendo asuntos fuera del país de carácter oficial. Un saludo para Edwin. No se me escapa, te espero la próxima semana. ¿Qué pasa? Yo quiero hacerte esta pregunta dirigida al licenciado Raúl Maldonado. Raúl, tú fuiste secretario de Hacienda. Tú eres CPA, tú eres una persona respetada en este país, comprometida, y lo has demostrado a través de tu carrera. Y tengo el honor de conocerte. Y para mí tu virtud más notable es tu capacidad de poder escuchar y poder servir más allá de las diferencias ideológicas que podamos tener. Y así ha sido en mi experiencia como abogada y como figura en mi interacción contigo en todos los roles que has desempeñado desde que te conozco. Con eso en mente, quisiera que le expliques en arroz y habichuela a mi audiencia vamos a empezar por aquí. ¿De dónde emana la obligación de los ciudadanos de rendir planillas todos los 15 de abril de cada año? La legislación en Puerto Rico, a través del Código de Rentas Internas, crea esa obligación. Ok. Para todos los ciudadanos que reciben ingresos de fuentes de Puerto Rico. ¿Y qué capacidad económica debe tener un contribuyente para presentar esa planilla? ¿Cualquier persona o hay unos márgenes de ingreso? Hay unos márgenes de ingreso y usualmente fluctúan dependiendo de tus dependientes y otras cosas personales, pero en términos generales, entre $5,000 a $10,000 ya debe estar radicando planilla. Ok. Y en ese contexto, cuando una persona, ¿verdad?, trabaja en Estados Unidos y recibe un ingreso de, digamos, una entidad del Congreso de los Estados Unidos. Y se mantiene fundamentalmente ocupada en esa gestión que exige su presencia en Estados Unidos. Pero ahí es que viene la cosa. Aparte de eso, rinde servicios profesionales a Puerto Rico a través de unos contratos con unas entidades. De manera que está recibiendo ingresos en Estados Unidos, ¿verdad? Y también en su carácter profesional en Puerto Rico. Esa persona está obligada a rendir planillas contributivas en ambas jurisdicciones. En términos generales, sí. Pero aquí hay que también tener una reflexión sobre cuál es su residencia principal. Tú puedes estar en Estados Unidos y si te moviste para allá y tu residencia principal es Estados Unidos, sigue tributas en Puerto Rico, pero tu base va a ser siempre Estados Unidos. Si eres residente de Puerto Rico, tributas todo en Puerto Rico y tomas un crédito contributivo. Ok. Yo, ese dato, ¿verdad? Vamos a asumir que es una persona que aunque trabaja en Estados Unidos, su centro de operaciones, sus hijos y sus esposos y todo el mundo está ubicado acá en Puerto Rico y trabajan en Puerto Rico y
escalan posiciones bien importantes y tienen contratos para cabilderos y tienen corporaciones que generan muchos millones, ¿verdad? Pues en ese caso, pues no cabe duda de que en ese ejemplo hipotético, el contribuyente tiene que cumplir con la obligación en Puerto Rico también. ¿Qué pasa? Asume para fines de mi pregunta, y escuchen esto, querida audiencia, que esta persona cuenta con la asistencia de un contable que anualmente va a estar haciéndole las planillas. ¿Cómo es posible? Pregunto yo. ¿Cómo es posible que esta figura, vamos a asumir, te voy a dar más elementos, que es una persona que es abogado de profesión, que tiene maestría en Derecho, que son personas que han tenido una práctica muy activa a nivel profesional en el campo del derecho, fundamentalmente en el tema civil? ¿Y qué? Se le olvidó presentar la planilla. ¿Qué pasa en esos casos? A nivel de procesal interno de Hacienda, ¿qué pasa? ¿Cómo se manejan estos asuntos? En el Departamento de Hacienda, basado en los hechos que me estás explicando, el Departamento de Hacienda te hace un requerimiento para la erradicación de planillas si es que sale en el sistema. Si no sale en el sistema, entonces la persona voluntariamente puede erradicar y con eso subsana ese error. Es importante que en lo que me estás comentando hay un elemento cuando la persona tiene dos jurisdicciones, es cuál es la intención verdadera de residencia. Porque tú puedes tener los hijos en Puerto Rico y estar en un proceso de mudarte permanentemente hacia Estados Unidos y ahí cambia tu estatus contributivo. Tú puedes argumentar que tu residencia principal es Estados Unidos porque ya hiciste actividades. ¿Y si el caso no es ese? Asume que, porque fíjate que en los hechos que te estoy dando, nadie está hablando del tema de que se esté debatiendo dónde es mi residencia. Así que ese elemento lo vamos a dejar a un lado, ¿ok? Para fines de la audiencia que me escucha, para que entienda el proceso, ¿ok? Una persona que no rinde planilla a tiempo recibe un requerimiento de Hacienda alertándole, hey, no me radicaste, apúrate, tienes que hacerlo, o si no vas a tener una consecuencia, ¿verdad? Si ese requerimiento no se le hace al contribuyente, perdóname, voy a hacer la pregunta de otra manera. Ese requerimiento que hace Hacienda, ¿se lo hace, o esa notificación, se la hace al contribuyente o al contable del contribuyente o a los dos? Dependiendo quién está registrado en Suri. Si es el contador, va al contador, pero usualmente va al contribuyente. Okay. En ese caso, si es que sale la notificación, porque muchas veces no sale. Okay. El contribuyente siempre está obligado a voluntariamente erradicar. Ok. Entonces, vamos a asumir para fines de esta conversación, Raúl, te puedes entrar también, que tú también eres CPA. Vamos a seguir viendo distintos ángulos de esta controversia. Asume para fines de análisis que la persona del ejemplo que te estoy dando estaba bajo la impresión, según dice, de que sus planillas del 2021, 2022 y 2023 se erradicaron conforme a la ley de Puerto Rico. Y entonces, ¿verdad? Debo yo inferir que desde el 2021, 2022 y 2023, Hacienda no le hizo ningún requerimiento a la persona de mi ejemplo, ¿verdad? Y que entonces, por razones las que sean, el contribuyente se comunica con Hacienda para levantar las manos y, ay, espérate, yo tengo una deuda con ustedes, y ahí se descubre que no hay planillas por 3 años consecutivos, pero entonces se supone, me pregunto yo, es la primera vez que dejé de erradicar planilla, ¿verdad? En algún momento, si yo pido una prórroga es porque en algún momento me dijeron que no había erradicado. Así que advienen conocimiento de la situación. Pido la prórroga.
lo que me da un margen de tiempo, una extensión para cumplir con mi obligación como contribuyente. Y si después de la prórroga tampoco radico la querella, ¿qué pasa ahí? Lo que pasa es que muchos contribuyentes radican prórrogas de manera preventiva, porque no están seguros que si deben o no deben radicar. En este caso, la política pública del Departamento de Hacienda es de que si tú vienes voluntariamente, ya en ese proceso se te trata como un contribuyente ordinario. Tienes penalidades, tienes intereses, tienes recargos. Que esas son las sanciones como secuela del incumplimiento. Del pago, correctamente. Y de la no radicación. Pero no hay duda de que hubo un incumplimiento y que ese incumplimiento acarrea unas consecuencias que depende de la postura que asuma el contribuyente. Si el contribuyente hace como el avestruz y le echa la culpa a los demás, pues tiene un efecto distinto a si el contribuyente, motu propio, se acerca a Hacienda, levanta las manos. Oye, no vas a salir exonerado porque cometiste el incumplimiento, pero atenúas la sanción. ¿Estoy en lo correcto? Es correcto, porque la política pública es que si tú vas voluntariamente, te van a dar todas las oportunidades porque vas a hacer un plan de pago, vas a cumplir con el Estado. Sin embargo, esta historia sería otra si el Departamento de Hacienda hubiera levantado una auditoría o un requerimiento formal. Pues ya entonces el Departamento tiene todas las herramientas y todas las armas para seguir haciendo un referido distinto. Pero en este caso que me has comentado, una vez el contribuyente viene voluntariamente, ya se acoge una política pública del departamento de que recibe a todos los contribuyentes que radican su contribución sobre ingresos y su planilla, aunque sea tarde. Ok. Y hay que distinguir en cuanto a lo que es un error involuntario o un error intencional. Correcto. La parte intencional. Pero, en ese caso hay que mirar, y perdona que te interrumpa, Raúl, pero evidentemente la intención, ¿verdad?, es un elemento abstracto. Yo no puedo sacar de tu cabecita, Exhibit 1, tenía la intención de evadir su obligación. No. Por lo tanto, es importante ver la totalidad de las circunstancias concomitantes al suceso, a la omisión, para poder inferir si fue un acto malicioso e intencional o si fue un acto negligente. Pero en ambas instancias hay una consecuencia. Y tenemos que considerar la realidad del contribuyente específicamente, porque no es lo mismo el analfabeta que vendiendo lechón hace una fortuna, porque ahí no se requiere mucho de intelecto, pero puedes hacer una fortuna. Yo tuve un cliente que hizo millones vendiendo lechones y allá por Calle, en el inicio de mi práctica privada. Pero en el caso de un contribuyente altamente educado, que tiene la formación para poder manejar estos temas, pues eso también es algo que yo supongo que habrá que evaluar al momento de adjudicar lo que Raúl dice. Si fue por inadvertencia o si fue intencional, ¿verdad? Que fue un poco lo que se estaba discutiendo cuando el caso de la ex representante Nogales, ¿te acuerdas? Que ella, motu propio, se refirió cuando se percata de que se había omitido llenar unos encasillados del informe financiero que tiene que rendir a ética gubernamental, y allí la trataron como, como una criminal, y se inició una cacería de brujas y se le refirió a la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes y le hicieron imputaciones a todo nivel y tuvo que pagar una multa y le radicaron cargos criminales. Oye, como las cosas cambian en este país, ¿cuántas varas hay en Puerto Rico para adjudicar justicia? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. Esa es la pregunta que hay que hacerse, querida audiencia. Y por eso yo tengo que coincidir con las expresiones del presidente del Senado, ¿verdad?, cuando hace la pregunta, ¿ese es el tipo de contribuyente que usted quiere en Puerto Rico? Y el secretario de Hacienda, que me parece una persona buena y respetable, y en una posición muy complicada, por más malabarismo que hizo para no comprometer su criterio, tuvo que aceptar que hubo un incumplimiento. Hubo un incumplimiento, estuvo mal. Ciertamente ese no es el tipo de contribuyente que tenemos. Eso es algo que yo tengo que reconocer al presidente.
en el caso particular del que voy a estar hablando más adelante. ¿Saben por qué? Porque no nos callan, mi partido es Puerto Rico, no se vaya nadie, que ahora es que esto despega. Y regresamos a esta conversación de país. Estoy con el licenciado Raúl Maldonado Gautier, estoy con Raúl y su hijo, y estoy con la compañera reportera de WKQ, Gelmari Rivera. Y dicho sea de paso, Gelmari está estudiando leyes, así que eso le da unas herramientas bien buenas para poder ser más incisiva en el análisis de estos asuntos, ¿verdad? Y Gelmari estuvo cubriendo los acontecimientos en el desarrollo de la Comisión Total a la que fue expuesta la licenciada Verónica Ferrajoli, que se le hacen unos señalamientos cuestionando el manejo de una situación que compromete su carácter y que incide sobre su obligación legal de rendir planillas de contribuciones sobre ingresos como cualquier hijo de vecino, como Panchito, como Juanita, aunque te llames Verónica, tienes que cumplir con la ley, ¿verdad? Te puedes llamar Francisco, pero también tienes que cumplir con la ley. Entonces, ¿qué pasa? Específicamente yo quiero que Gelmari les diga a usted, señor y señora que me escucha, porque ella cubrió y estuvo allí, ¿qué es en el tema contributivo estrictamente? ¿Qué conducta se le atribuye a la nominada para cubrir la plaza de secretaria de Estado, la licenciada Ferrajoli, según observaste los trabajos que se llevaron a cabo en el Senado? Mire, licenciada, primero que todo, la visión primordial ha sido la controversia de si radicó o no radicó planillas, pero va mucho más allá esa situación, porque evidencia cuando radican las planillas que en efecto trabajaste en el gobierno estatal. Ok. Eso es muy importante. Déjame interrumpirte un momentito. Tuvimos el beneficio al inicio de este programa de contar con el conocimiento especializadísimo de ambos invitados, de Raúl y de Raúl, enmarcado en el proceso que está establecido en la ley, en el Código de Rentas Internas, que es el mapa que tiene que seguir todo contribuyente. Me acabas de decir, ya tuviste el beneficio de conocer la teoría. Ahora vamos a aplicarle esa teoría al caso específico de Ferrajoli. Ferrajoli trabajó con Jennifer allá en la oficina de Washington. Inició en el 2017 como subdirectora congresional de la oficina de la comisionada residente, correcto. ¿Y qué más? ¿Qué pasó con ella? Ok. Según los hallazgos de allí de la... Hay que recordar que el pasado mes de abril del año pasado recibí y vine en conocimiento de una querella que fue sometida tanto a la Fiscalía Federal como a los jefes del FBI y a la Comisión de Ética del Congreso de Estados Unidos, en la cual se alega de que Verónica Ferrajoli Ornedo, mientras fungía como subdirectora de la oficina congresional, simultáneamente mantenía conflictos de intereses por tener una oficina legal y representando a cabilderos en varios pleitos. Así que ¿Me puedes dar ejemplos concretos? Sí, seguro que sí. En este proceso, en 2017 específicamente, Ferrajoli, según la querella, comenzó a trabajar part-time en el Congreso con Jennifer González y al mismo tiempo fue contratista con la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa. Pero espérate un momentito, Gelmari. ¿Quién dirigía en la Asamblea Legislativa? La Cámara de Representantes, Carlos Johnny Méndez Núñez, el actual presidente de la Cámara. Y el actual presidente. ¿Y quién estaba en asuntos legislativos? Ella era la contratista, dirigía la Oficina de Servicios Legislativos. Y después de ella entró, porque yo entiendo que Dominic también ocupó ese cargo. Sí, se ha mantenido en familia, en ese matrimonio. En el matrimonio y el padrino Johnny Méndez, que entiendo que está por ahí hoy en un media tour. Él indicó que reitera su apoyo. Sí, no, yo entiendo eso. Pero me llama mucho la atención de que se vayan a media tour a emisoras amigas, donde no se les cuestiona, donde como foca. No, ¿verdad? Porque si vamos a hacer un análisis, una conversación, pues vamos a traer todos los elementos y que la gente adjudique cuáles son los argumentos más persuasivos.
Pero no me vengas entonces ahora Santa Verónica. ¿Entiendes? Y te vas por ahí y entonces Jennifer está iracunda, enfogonada, porque Tomás se la está poniendo difícil. Y a mí no me lo despintan por más que digan, no, esto no es, yo quiero mucho a Jennifer y estamos en armonía. Mira, bacalao, en serio. Es evidente. Tan evidente es que comenté la cuestión de los trolls y los chats. Imagínate que eso ya a mí me va a explotar, pero Rubén lo tiene calladito y estoy loca porque lo suelte. ¿Te das cuenta? En el caso de ella, era evidente que estaba trabajando también profesionalmente en Puerto Rico. En 2017, subdirectora de la Oficina Congresional, simultáneamente contratista con la Oficina de Servicios Legislativos de Puerto Rico. Ok. En 2018, Ferrayoli representó legalmente a Politank, la firma de cabilderos de su esposo Francisco Dominich. Pero vamos con los datos completos para el análisis. Venga. Esta demanda fue contra los bonistas de Cofina por $3 millones. Y al mismo tiempo, el entonces presidente cameral, Carlos Johnny Méndez, la contrató para demandar a la Junta de Control Fiscal. ¿Pero qué dice el Código de Ética del Congreso? Bueno, dispone que en ningún caso podrá un empleado participar de actividades en cabildeo o asesorar a grupos de presión del Congreso o del Poder Ejecutivo del presidente de Estados Unidos en nombre de una organización privada, ni siquiera de forma pro bono, ya que ello entraría en conflictos con la obligación general de los diputados para con el público. Esa es en inglés, pero nada más con traducido. Nada más con el testigo. Nada más con el testigo. Aplícame eso a la situación concreta de la que me estás hablando y que tú investigaste en torno a los contratos y a los trabajos realizados por Verónica. Mantenerse como subdirectora, luego se convierte a tiempo completo en la Oficina Congresional 2018 a 2019. Ella también, otro de los presuntos conflictos de interés que mantuvo fue que asesoró al Colegio de Médicos Cirujanos bajo la presidencia del actual secretario de Salud, Víctor Ramos, y al mismo tiempo continuaba trabajando en la oficina de la comisionada residente, pero con una especificidad absoluta, y era que ella en la oficina congresional estaba a cargo, y pueden buscar los tweets de Jennifer González diciéndolo, los programas de Medicare, de Medicaid y de Seguro Social. Y obviamente el Código de Ética te da hasta el ejemplo de cómo tú entras en ese conflicto de interés. ¿Y qué pasa si eso se violenta bajo los estatutos federales? Según el Código de Ética del Congreso de Estados Unidos, puede conllevar a multas, sanciones y hasta prisión. Pero hace falta la recomendación al Departamento de Justicia por parte de la Comisión de Ética del Congreso de Estados Unidos. Mucha gente preguntará, pero que entonces hable la Comisión de Ética del Congreso de Estados Unidos. Eso no es tan sencillo, porque una vez ellos reciben una querella, ellos no hacen ningún tipo de comentario hasta tanto realizan un informe sobre ese particular. ¿Y esa querella me dices que ocurrió cuándo? Esa querella fue presentada durante el mes de abril del año pasado. Yo la recibí a través de un sobre. ¿Y no tienes idea de qué está ocurriendo en términos del FBI, si se está investigando, si se ha hecho alguna gestión? No niegan ni confirman ningún tipo de información. Principalmente ha sido una de las preguntas que se han mantenido. Pero yo también te conozco. Yo sé que a veces, ¿verdad? Uno tiene mecanismos colaterales para lograr acceso a la información que los Federico y los Cocoroco no nos quieren dar. Pero también no importa, no importa. Mayra, yo creo que el aspecto más importante es que aunque yo reciba cierta información y si no tengo la certeza 100%, claro. Porque también hay que recordar que los federales a veces tiran pullitas para ver hasta qué tipo de lealtad o de información se le puede dar a una persona. Yo no pretendo... me amparo la quinta enmienda. Yo no pretendo adjudicar aquí si esa información contenida en la querella es o no correcta. Eso le corresponde a las entidades reguladoras, a la gente que tiene el compromiso de velar por erradicar el mero asomo de corrupción. De la naturaleza que sea, venga de quien venga. Pero hay un aspecto muy sencillo. Estos son documentos públicos. Usted puede acceder a uscongress.gov, puede verificar ahí directamente el Código de Ética del Congreso de Estados Unidos. Igualmente, el salario es público. Puede ver todos los informes. Puede entrar a uno de mis tweets que yo en diciembre puse ahí toda la información acerca de cuánto cobró Verónica Ferrayoli trabajando en el Congreso de Estados Unidos y todo su comité de campaña simultáneamente
gente trabajando comité de campaña y siendo empleados full time del Congreso de Estados Unidos, que supone que lo hagan en tiempo libre, por ejemplo, que trabajan en Washington, pero estaban en Puerto Rico haciendo campaña. Todo esto es una información pública que también las personas pueden acceder, no es algo de una mera apariencia de conducta impropia, cuando de los hechos lo llevamos a un análisis más profundo que es... Bueno, lo que pasa es que, por eso yo quería hacer este ejercicio e integrar en esta conversación a toda la audiencia y que lo puedan comprender y disipar cualquier duda que tengan sobre esta controversia y explicársela de manera que sea accesible para todo el mundo. Licenciada, hay una pregunta que esa no me corresponde a mí como periodista y no me ha graduado de Derecho, así que es el aspecto de el Congreso o cualquier ente regulador no tenía en sus manos una evidencia concreta de una erradicación de planillas estatal en Puerto Rico en ese momento que se presenta la querella hace un año. Por lo tanto, en estos momentos que ya se radica formalmente, inclusive fueron enmendadas esas planillas a nivel estatal, sí, la semana son pasada. una evidencia de un conflicto de interés, de haber trabajado a nivel full time en el Congreso y al mismo tiempo mantener Mari, otro trabajo acá en Puerto Rico. La pregunta es absolutamente legítima y le corresponde, como sabemos, a las entidades federales hacer su trabajo. Y yo creo que esta circunstancia, mientras más se bate, más perjudica a la licenciada Ferrajoli. Y eso también es sumamente llamativo. ¿Por qué esa obstinación? ¿Por qué ese interés inusitado y extremo de una persona que ha sido sometida a el escrutinio más feroz que yo he visto en este proceso bajo esta nueva administración? Insiste en no quitarse cuando ya se le ha dicho que no tiene los votos, donde no hay manera en que ella pueda subsanar lo insubsanable. No hay forma de que puedas elaborar argumentos persuasivos en este mogollón, en este bollete que tú misma creaste. La artífice de este entuerto se llama Verónica Ferrajoli por estar jugando el juego de querer pasarse de lista. La jaivería de ella y la jaivería de su esposo. Y me perdón por existir. Pero uno no es medio honesto. Tú o eres honesto o eres deshonesto. Pero no eres medio honesto o honesto a media. ¿Usted tiene columna vertebral o no la tiene? O tienes vértebra o eres invertebrado. Y ahí es que empiezan los problemas y ahí es que nace el espectro gigante de un potencial conflicto cuando te quieres pasar de listo y cuando quieres comer de todos lados. Entonces, eso es lo que el país está viendo. En este momento yo creo que lo que ha estado ocurriendo es sumamente importante y marca un precedente que yo jamás pensé que iba a haber, y mucho menos entre gente que militan y comparten el poder bajo el mismo partido. Entonces, cuando tú comparas el proceso que se llevó a cabo en la Cámara de Representantes versus el proceso que se está llevando a cabo en el Senado, y es un abismo de distancia. Entonces, ¿dónde está la objetividad del presidente de la Cámara y los representantes bajo esa presidencia que respaldaron un proceso que de escrutinio no tuvo mucho, que era un proceso de relaciones públicas, de pasar, de verse el anillo, lealtad? Y el país no es tonto, el país se está dando cuenta. Y eso para mí crea mucho y abona a la incertidumbre, a la inestabilidad de un gobierno que no solamente está atendiendo lo que nos dice la voz de la economía, sino que ahora lo complica con asuntos
político-partidistas. ¿Algún comentario de ustedes? Se quedaron mudos. Yo no voy a meter en camisa de 11 varas. Esos son los hechos. A los Maldonados. Por eso no quise traer. Quería explicar el milagro sin decir el santo. Y yo asumo la responsabilidad de aplicar todos estos principios que ustedes dominan y que le han explicado a mi audiencia para que lo vean concretamente en el caso de la licenciada Verónica Ferrayoli, que dicho sea de paso, yo no conozco. Yo conozco lo que ha salido públicamente y conozco lo que he estudiado de su trayectoria, ¿verdad? Pero no tengo ninguna animosidad contra ella, ni mucho menos. Pero Mayra, hay un punto que trajo muy bien el presidente del Senado en un momento, y es que el estándar cuando tú eres funcionario público es distinto. Eso está la parte legal. Tú cumples con la parte legal porque entregaste voluntariamente todo. Pues es un issue ya cerrado para todos los contribuyentes. Pero la parte moral ya es otra cosa. Es otra cosa. Y eso pues es lo que ha resaltado mucho en esta situación. Y también el presidente del Senado ha sido muy enfático, y yo comparto esa preocupación de cómo es altamente peligroso el tú concentrar el poder en una o dos personas, y en este caso... Un matrimonio. En este caso está el matrimonio, ¿entiendes? Entonces decirle al país, no, pero nosotros no tenemos conflicto porque nosotros cuando vamos a dormir, yo digo, no me hables de eso. Y viene Francisco y dice, y tú no me hables de aquello. Y esa es la realidad. ¿Quién se va a creer eso? ¿Quién se va a creer eso? Y si no, chequéate el tema de la lengüita. Ahí lo tienes. Esa afinidad, esa chulería, esa complicidad entre amantes unidos por la lengüita. Pues aquí tienes otros amantes unidos por el poder y unidos por el billete y unidos por la ambición. Y en Puerto Rico, todos los habitantes puertorriqueños, puertorriqueñas y gente que vive en esta bendita tierra está viendo ese espectáculo. Y yo no creo que eso abone mucho a los asuntos que son apremiantes, que es impulsar el desarrollo económico, estabilidad económica y un gobierno estable y respetable que invite a los inversionistas a venir aquí. Pero si yo soy inversionista de Vietnam y yo veo este bollete, yo para allá yo no tengo nada que buscar. ¿Es o no es correcto que todo esto afecta al tema de la estabilidad económica y a la gente que quieran venir para acá a meterle chavo a la economía? Dime tú, yo no sé. ¿Cuál es tu visión de eso? Es un factor que en los fondos de inversiones se considera. O sea, la inestabilidad política en Puerto Rico, en algunos de los temas que se han tocado, especialmente que la obra no ha corrido como debe correr en estos momentos, nos está afectando el perfil económico con los inversionistas en Estados Unidos. Raúl, ¿y cómo lo ves tú? Bueno, primero retrayendo el tema de que si la justicia es igual en Puerto Rico, no. Lo hemos vivido en carne propia, mi familia, las personas que están sentadas en esta mesa, que la justicia tiene diferentes varas dependiendo a quién se le aplica. Ahora, tocando el tema de la economía, la inestabilidad política tiene un factor integral en la incertidumbre que tiene el performance de la economía en el país. Al no estar confirmados diferentes secretarios, el gobierno completo, eso provoca incertidumbre. Uno, de cómo se va a poder regir la política pública que la gobernadora quiera presentar, porque no tiene los secretarios confirmados. Uh-huh. Eso se inhabilita la implementación de esa política pública, particularmente por lo que se puede ver a todas voces, una pelea interna en el partido entre las diferentes ramas de gobierno, lo cual imposibilita que el país pueda echar para adelante. Uh-huh. Yo lo veo así también, y yo creo que ellos han hecho lo indecible, ¿verdad? Por mantener lo más discreto, lo más callado posible lo que está ocurriendo internamente, pero es obvio. Y cuando tú viste la conducta de
de esta señora que es senadora, que se llama, le dicen la motorizada. Cuando esta señora fue increpada por el presidente. Y yo me preocupo porque esta abogada recién inicia su función como senadora, ¿verdad? Y era clarísimo que ella estaba allí ejecutando un encargo. ¿Me equivoco, Germari? Contéstame, ¿tú estabas allí? ¿Qué pasó allí entre la licenciada y, en pocas palabras, que se me está acabando el tiempo? ¿Ocurrió un altercado o no ocurrió un altercado? Sí, hubo. ¿Estaba por encargo o no estaba por encargo? Eso habrá que preguntarle directamente. Estaba leyendo una Tenía una libreta. Tenía una libreta y hacía referencia a la libreta. Está bien. Germari es muy comedida. Pero yo las canto como las veo y estoy segura que ustedes lo están apreciando y lo agradecen. Porque mi rol aquí no es pasarle la manita a nadie. Mi rol aquí es hablar con la verdad. Es darle a ustedes las herramientas para que puedan hacer un juicio inteligente a la hora de tomar decisiones con respecto a quién le van a delegar su confianza. Ese es mi rol. Y yo quiero que ustedes sepan que todavía faltan cosas por pasar y que ya se enfilan los cañones hacia otra que enfrentará serios problemas. La licenciada Janet Parra. A los licenciados Maldonado, a Germari Rivera, gracias por la aportación y por el esfuerzo y por la entrega y por el compromiso de mantenerse cerca del pueblo. Tan cerca de ellos que me han escogido a mí para ser la voz de la gente. Gracias y que tengan buenas tardes. Y a usted, señor y señora, no nos callan. Y yo vengo con mi fuerza y con mi libertad de pensamiento a darle voz a todos aquellos que no se atreven a hablar. Buen fin de semana.